Que Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en otro podcast. Para mí es un privilegio poder estar aquí con mi padre espiritual, apóstol Samuel Ramírez. Y les traemos como cada podcast, siempre podcasts poderosos, bien tremendos, donde uno aprende bastante. Así que el día de hoy traemos un tema también bastante interesante. Así que quédese ahí donde está, porque yo sé que esto va a ser de mucha bendición a la vida de cada uno de ustedes. Así que el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, bastante interesante, es qué carga el manto del hombre de Dios. ¿Qué carga el manto? Muchas personas no entienden lo que es el manto, no creen en lo que es el manto, que qué significa eso, que cómo que el manto, que por qué el manto de este hombre de Dios, de este otro hombre de Dios. Así que esto le va a aclarar muchas de sus dudas que muchos tienen acerca del manto. Así que el tema es que carga el manto del hombre de Dios. Queremos empezar sabiendo qué es el manto, Amén. ¿verdad? Bueno, un tema muy interesante que carga el manto del hombre de Dios, un tema muy poderoso, pero para responder tu pregunta, ¿qué es un manto? Creo que tenemos que entender que estamos hablando en términos espirituales. No estamos hablando literalmente, no estoy hablando de un manto literal, estamos hablando de algo espiritual y a eso nos referimos, es un manto espiritual. Sí. La Biblia, cuando leemos el Antiguo Testamento, ahí las cosas pasaron literalmente, pero hoy en día se aplica en el área espiritual. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento pasó de una forma literal, pero ahora es una forma espiritual. Por ejemplo, los sacrificios. Los sacrificios que llevaban al templo. Pedro aclara eso y dice que, bueno, ya no tenemos que llevar animales al templo, ahora nuestra adoración, nuestra alabanza es un sacrificio que presentamos delante de Dios, aún nuestro cuerpo lo presentamos como un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, es importante entender eso, que no estamos hablando en términos Natural, naturales, sí. es algo espiritual. Y creo que cuando hablamos del manto estamos hablando de la cobertura del hombre de Dios, porque el manto venía sobre una persona y primeramente cubría a la persona. So, cuando hablamos de un manto estamos hablando de una cobertura espiritual, de algo que te va a proteger. Y creo que todos fuimos llamados para estar bajo una cobertura espiritual. En sí, el hombre que modeló lo que es manto, lo que es cobertura, fue el profeta Elías. Vemos la historia, una historia muy conocida, muy famosa, la historia del profeta Elías, que Dios le habla y le dice que vaya con Eliseo. Eliseo estaba trabajando, arando la tierra, pero llega el profeta y le pone su manto, pone el manto sobre él. Entonces eso fue en lo natural, o sea, eso fue Literal, que literalmente. sí le puso el Le manto. puso un manto, o sea, Sí. él cargaba un manto y le puso el manto sobre él. Pero en este tiempo ya no se puede aplicar de una forma natural. Eso fue algo literal para hablar y mostrar una verdad en el ámbito espiritual. Entonces, hoy en día ya no es literalmente, aunque yo sé que hay gente que lo hace Sí. y hacen actos proféticos y está bien todo eso, pero más bien estamos hablando de algo espiritual. Es cuando el manto del hombre de Dios cae sobre ti, viene sobre ti y es una cobertura, es una protección de parte de Dios para las personas. Wow. Qué Ya, bueno que lo aclara de esta manera, porque ahí es donde entra la confusión sí, de que antes era algo literal sí, y ahora es algo espiritual. Y sí, entonces ahí entra la confusión de decir, es que eso era antes, porque muchos se basan a eso y dicen, eso del manto fue en el Antiguo Testamento, eso fue antes, pero ahora ya no hay eso de mantos ni sí. coberturas, ya no existe eso. Y por eso la gente cree que no creen muchos en lo que es la cobertura, lo que es un manto de un Sí. hombre de Dios. Sí, creo que hay muchas personas que no han entendido esa verdad, que lo que pasó en el Antiguo Sí, Testamento, la Biblia dice que era una sombra de lo que iba a venir.
y en este tiempo ya no es literal, ahora se aplica a nuestra vida espiritual. Y hay que entender esa gran verdad que hay cosas en el Antiguo Testamento que Dios permitió que pasaran y que fueran escritas para que nosotros pudiéramos entender ciertas verdades y ciertos principios espirituales y que son muy, muy bíblicos. Entonces es importante esto de la cobertura. Y otro punto importante, creo que se debe de entender también que el profeta Elías fue el padre espiritual del profeta Eliseo. Wow. En sí, Eliseo no era ni profeta cuando llegó con Elías, pero se hizo profeta por medio de la conexión, por medio de esa alianza que hubo entre los dos, y llegó a ser un profeta tremendísimo. Pero más que eso, tuvo una paternidad. El profeta Elías era el padre espiritual del profeta Eliseo. Entonces, es importante decir esto, que la cobertura o el manto viene de un padre espiritual. Wow. Porque Sí. hoy en día hay gente que dice, bueno, mi cobertura es tal, pero mi padre espiritual es esta otra persona. Así no puede ser. No puede ser. El verdadero manto, la Sí. verdadera cobertura tiene que venir de una paternidad del hombre de Dios, que el hombre que es tu padre espiritual. Sí. Ese es el hombre que carga el manto, ese es el hombre que da cobertura. No la asociación, no eh, el grupo de pastores, el concilio, eso no puede dar cobertura. Esto es Wow. importantísimo Sí. porque hay iglesias que no tienen cobertura, Sí. hay iglesias y hay pastores que están desnudos. ¿Por qué? Porque no tienen una cobertura espiritual, piensan que la tienen, Sí. porque están en algún grupo pastoral, grupo de pastores, en algún concilio de pastores, eh, en alguna organización, pero eso no es cobertura. La verdadera cobertura viene de un padre espiritual. Un padre es el que imparte el manto, el que da cobertura espiritual. Wow, qué bueno que aclara eso, porque ahí muchos van a entender, Sí, porque muchos sí comentan y dicen mi cobertura es tal persona, sí, pero mi padre espiritual es otra sí, persona y no no puede tener una cobertura de cierta gente y el padre espiritual aparte, sino que viene de la paternidad, del padre espiritual es sí, que viene la cobertura, si no, no es una real cobertura lo que están teniendo. sí. Correcto. Wow, qué tremendo, qué buena aclaración ese. Tremendo. Hablando de eso, ¿qué del manto que carga el hombre, que el ejemplo que nos daba con Elías y Eliseo, qué porta el manto del hombre de Dios? Bueno, creo que para explicar esto un poquito mejor, tenemos que ver esa historia de Elías y Eliseo, cómo llega, Dios le habla, y este es otro punto importante, que no es el hijo quien escoge el manto, Wow. sino el padre al hijo. Los discípulos de Jesús nunca escogieron a Jesús, Jesús los escogió a ellos. Y Jesús nos manda a ser discípulos. Entonces, los hijos no escogen al padre, sino el padre escoge a los hijos. Y esto es por una orden de Dios, orden divina. Ahora, yo entiendo que hay hijos que pueden recibir dirección de parte de Dios y ser guiados a un padre espiritual, pero tiene que ser algo divino. Es mejor cuando un padre escoge al hijo, pero tiene que ser algo que viene de parte de Dios, de parte del cielo, de parte del Espíritu Santo. Es una conexión divina. O sea, yo puedo admirar a una persona y decir, wow, me gusta mucho su prédica, me gusta mucho su enseñanza, la forma que Dios lo usa, pero si Dios no lo ha guiado para que sea su padre espiritual, bueno, por más que trate de tener una conexión, no se va a dar. Y si lo aceptan en esa cobertura, eh, bueno, no va a ser edificado de la forma que podía ser edificado. Por eso, para tener un manto, una cobertura, uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Esto Wow. es guiado por Dios. No es que yo escojo, no, no, no. Hay que orar y hay que pedirle al Señor, Señor, revélame quién es mi Padre espiritual. Eh, pero cuando vemos esa historia de Elías y Eliseo, vemos que llega, le pone el manto encima. Bueno, ese manto, antes de cubrir
a Eliseo estuvo en un lugar. Wow. Y la historia, si leemos la historia, vemos que el profeta Elías derrota a los profetas de Baal, de Acera. Los derrota. Tiene una victoria tremenda, hace que el pueblo se regrese a Dios. Pero cuando tiene esa victoria, Jezabel se levanta en contra de él. Por eso, hombres de Dios que me están viendo, ustedes tienen que entender que la mayor batalla no es para llegar a tener una victoria, sino después de la victoria. Viene la batalla grande. Sí. Fíjense qué tremendo que este hombre es usado, derrota a los profetas de Baal, el pueblo entero lo apoya, todo Israel, pero se levanta una mujer diabólica, bruja, con un espíritu jezabélico, Jezabel, o sea, era Jezabel, se levanta y le dice, si mañana no te hago lo mismo, o sea, si mañana no te quito la vida como tú se la quitaste a mis profetas, y este hombre de Dios, cuando escucha eso, se va al desierto. Y literalmente dice la Biblia que quería morir. Viene una depresión muy fuerte sobre Elías, va y se mete en una cueva. Y cuando está en la cueva, es algo tremendo porque dice la palabra que viene un viento recio. O sea, Dios se dio cuenta que estaba en la cueva. Él sabía. Él sabía. ¿Dónde está Elías? O sea, es el hombre que estoy usando, es el hombre del momento, es el hombre que he puesto mi unción sobre él, es el hombre que está impactando a toda la nación. ¿Dónde está el profeta? Y el profeta estaba encerrado. Tal vez estás en una cueva y no debes de estar en la cueva. ¿Por qué? Porque Dios te ungió, Dios tiene un propósito contigo y tú te metiste a la cueva. Si estaba Elías en la cueva, bueno, Dios dice, pues lo tengo que sacar de la cueva. O sea, Dios no te quiere en la cueva. Por eso quiero decirle a alguien, tienes que salir de ese lugar. Tienes que salir de esa cueva, de ese lugar donde no tienes que estar. Se mete a la cueva y Dios hace algo. Dice, bueno, tengo que sacarlo. Y manda un viento que rompía las peñas, dice la Biblia. Pero la Biblia dice claramente que Dios no estaba en el viento. Y luego, después del viento, viene un terremoto. Yo creo que todas estas cosas Dios las estaba haciendo para sacar a Elías de la cueva. Para llamar la atención. Para llamarle la atención, sal de ese lugar. Sí. Dios antes de llegar, primero te da señales de que va a llegar. Wow. Entonces, manda un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Entonces, viene el viento, no estaba en el viento, viene el terremoto, pero no estaba en el viento. Viene un fuego, pero no estaba en el fuego. Y después del fuego, es interesante que viene un silbo apacible, dice la Biblia, y delicado. Y si lees la historia, o sea, literalmente Dios se para fuera de la cueva. O sea, Dios no se metió a la cueva. Dios está esperando que Elías salga de la cueva, pero se paró fuera de la cueva. Entonces, Elías, como era un profeta de Dios y conocía a Dios y entendía cómo Dios trabaja, él dijo, bueno, pues yo no puedo estar aquí si Dios me está esperando allá afuera. Dios es un padre. Y dice la palabra que Elías, mira el manto, porque era el manto de Elías. Primera de Reyes 19:13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Se cubrió con el manto. Se cubrió con el manto. Sí. O sea, Dios está en la puerta de la cueva. Elías está dentro, desanimado. Elías está triste, queriendo morir. Pero Dios va a buscarlo y dice, no lo puedo dejar en esta cueva. Se para fuera de la cueva y Elías dice, bueno, pues voy a salir. Pero como Elías sabía que si miraba a Dios no iba a vivir. Iba a morir. Sí, iba a morir. Nadie ha visto a Dios. Sí. Jamás, dice la Biblia. Hemos visto al Hijo, pero al Padre nadie lo ha visto. Entonces, Elías inteligentemente agarra su manto y se lo pone en la cara. Cubre su rostro. Fíjate que no cubrió su cabeza. No cubrió sus hombros. No. Su rostro. Porque no podía, él no quería ver a Dios. Sí. O sea, cubre su rostro para que no muera. Sí. Entonces empieza a caminar hacia afuera. Entonces el manto, yo he aprendido que tiene la habilidad de absorber ciertas cosas.
Un manto siempre está llenándose. Y hay mantos más poderosos que otros. O sea, hay de mantos a mantos. Hay de mantos a mantos. Hay mantos que tienen más cosas que otros. Dependiendo dónde ha estado el hombre de Dios. Pero voy a hablar de las cosas básicas. Ese día, el manto de Elías, que después se puso sobre Eliseo, y Eliseo entró bajo esa cobertura de Elías. Bueno, ese manto, número uno, absorbe lo que es la identidad del hombre de Dios. Absorbió la identidad de Elías. Ajá. Todo manto carga la identidad del hombre de Dios. Sí. O sea, un manto es lo que tiene, la identidad. Cuando hablo de identidad, estoy hablando del ADN del hombre de Dios. Sí. O sea, un manto tiene el ADN del hombre de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque se cubrió el rostro y el rostro representa identidad. Entonces, es importante entender esta verdad que los mantos tienen identidad, tienen ADN. Por eso tú miras a una persona entrar bajo un manto, bajo una cobertura, bajo un hombre de Dios, y tú miras que empieza esa persona a actuar o a comportarse, o a hablar, o a predicar, o a orar, igual que el hombre de Dios. Wow. Por eso de ahí viene, porque es el manto que carga el hombre de Dios, su identidad, su ADN. Sí. Y ya dicen, mira, así como es el Padre Espiritual, él también hace parecido como él, Sí. porque absorbió la identidad, el ADN de ahí. Sí. Qué interesante. O sea, lo hace una persona, por ejemplo, si entra bajo mi manto, tal vez la forma que yo predico se le pase. Sí. Y tal vez va a predicar con su estilo, pero va a mostrar el ADN del manto. ¿Por qué? Correcto. Porque entró bajo ese manto. Sí. Es muy diferente copiar a alguien a estar bajo el manto de alguien y tener el ADN de esa persona. Sí. O sea, es un ADN espiritual, es la identidad del hombre de Dios. Entonces, cuando tú entras bajo un manto, automáticamente empiezas a recibir el ADN del hombre de Dios. Wow. Y es importante esto porque hay gente que está bajo un manto, pero copia al predicador de las redes sociales. Así no, ahí no se está representando nada, ni el ADN, ni nada. No, o sea, yo digo, ¿cuál manto Sí, tienes en realidad? sí. O sea, ¿tienes el manto de tu pastor? ¿Tienes el manto de tu apóstol? ¿O tienes el manto de otro? ¿Debajo de qué manto te has metido? O sea, es una verdad tremenda. Pero, número uno, tiene la identidad del hombre de Dios. O sea, Sí. el ADN del hombre de Dios. Lo hemos visto aquí en la casa. Tenemos hijos que tienen el ADN. ¿Por qué? Porque están bajo cobertura. Sí. Es inevitable. Yo tengo ciertas cosas de mi padre espiritual. Estoy bajo su manto, bajo su protección. Y a mí me salen formas de hablar, la manera que hablo en veces. Hay gente que me ha confundido. Oye, te escuchas igual que el pastor Joel. Bueno, pues estoy bajo el manto. Sí. O las lenguas, me salen lenguas iguales que las de él. No todas, pero unas. Entonces, es inevitable estar bajo un manto y que no tengas ADN. Pero sí pudiera suceder que una persona esté bajo el manto de un hombre de Dios y no tenga nada de ADN, ningún parecido. Es que hay mucha gente que están en una iglesia pero no están bajo el manto. Wow. Hay gente que está en la iglesia y lo hacen como una religión, Sí. como una tradición, como si estuvieran en una iglesia más. O sea, soy parte de la iglesia, pero no eres parte del manto. O sea, no estás bajo el manto. Y otra es que son niños. Los niños no se parecen al papá. Aunque tienen el ADN, son niños y no se parecen al padre. Wow. Cuando el niño empieza a crecer, se convierte en un joven, en un adulto, empieza a tener facciones, reacciones, ademanes iguales que las del papá. ¿Por qué? Porque tiene el ADN del papá.
Entonces, esto es tremendo. Wow, Hay gente sí, que están bajo el manto, pero son niños espirituales. sí. Mientras sean niños, pues no tienen el ADN El de la ADN. casa. Guau, qué tremendo. ¿Qué sería otro punto que Vamos a irnos pueden rápido tener porque del tenemos manto? media hora nomás. Sí, bien corto el tiempo. El tiempo, empezamos a hablar y el tiempo se va Sí. rápido. Bueno, número 2 sería la autoridad del hombre de Dios. Fíjate que, fíjate qué tremendo que se pone el manto sobre su cara, sobre su rostro. En el rostro está eh, la boca. La Sí. boca representa autoridad. Nosotros tenemos la autoridad en nuestra boca. Entonces, la autoridad del hombre de Dios está en el manto. Cuando uno entra bajo un manto, cada manto tiene un nivel de autoridad. Por eso, ese es uno de los beneficios. Cuando tú entras bajo un manto que tiene mucha autoridad, bueno, tu nivel de autoridad automáticamente crece. ¿Por qué? Porque entraste bajo un manto que tiene autoridad. No todos los mantos tienen un nivel de autoridad alto. Hay Wow, mantos que tienen un nivel más alto. wow. Y por eso vamos a estar nombrando diferentes puntos. Nada más quiero que Sí, aclaremos eso, de que no solamente es de tener el manto, sino una sí, vez que tiene el manto, hay varios beneficios que uno sí, obtiene cuando uno entra en el manto del hombre de Dios. Y por eso vimos, número uno, la identidad, sí. que mencionamos, número dos, la autoridad del Autoridad, hombre sí. de Dios. ¿Y qué otro beneficio obtenemos también estando bajo el manto de Dios? Bueno, otro beneficio sería el nivel de revelación. Wow, ¿Por sí. qué? Porque la boca también representa la palabra, representa la revelación del hombre de Dios. Tú tienes que entender que cada hombre de Dios tiene un nivel de revelación diferente. Hay personas, yo conozco predicadores que no cargan revelación. O sea, su nivel de revelación es cero. Y yo conozco predicadores que tienen un nivel de revelación muy alto, que si los escuchas no les entiendes. Yo he estado con Mm, predicadores que literalmente empiezan a hablar y como saben tanta Biblia y tienen tanta revelación, eh, lo que hablan está muy alto para entenderlo. wow, En una ocasión, yo era cuando estaba transicionando a lo nuevo de Dios, fui a una conferencia donde fue uno de estos hombres, era un maestro, pero con una revelación tremendísima, era un moreno tremendo y era de África, tremendo, tremendo. Bueno, todavía vive y empieza a hablar y yo salí diciendo esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque no entendía su nivel de revelación. Después empiezo a crecer, a avanzar y digo, wow, ahora le entiendo. wow, Ahora puedo conectar esto con esto y wow, o sea, qué revelación. Pero hay de revelación a revelación. Cada hombre de Dios tiene un nivel de revelación revelación. diferente. Por ejemplo, cuando yo invito a un predicador que no tiene el mismo nivel o más alto de revelación que manejamos aquí en la casa, la gente no le gusta. Dice, Sí, no, ¿para qué lo traes? O sea, no nos edifica. Y esto es muy notable. O sea, hay gente que no tiene revelación, pero hay sí. gente que tiene un nivel de revelación muy alto. Guau. Y la revelación se encuentra en el manto del hombre de Dios. Y hay de revelación a revelación, ¿verdad? Sí. Otro beneficio que obtenemos estando bajo el manto. Bueno, ese manto, ese día con Elías, también absorbió el discernimiento del hombre de Dios. El manto carga discernimiento. ¿Por qué? Porque cubre el rostro y también en el rostro está la nariz. La nariz es el olfato. Olemos con la nariz y el Sí. olfato representa revelación. Así como uno llega a un lugar y huele Igual, uno, sí. algo huele mal aquí o algo huele rico. ¿Qué perfume? Bueno, en el mundo espiritual, ese olfato es el discernimiento. O sea, tú llegas a Ah, a un lugar y tú disiernes algo está mal aquí. O llegas a una casa y dices, algo está mal aquí. O sí. algo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque tenemos Discernimiento. discernimiento. Wow. Y el manto también tiene un nivel de discernimiento. Hay hombres de Dios que tienen un nivel de discernimiento tremendo. O sea, imagínate, el nivel de Jesús, el nivel de discernimiento era tan fuerte que podía saber lo que la gente pensaba. Era demasiado, O sea, ¿verdad? ese es el nivel más alto, Más creo yo. O alto, sea, sí. llegar a un lugar y no solamente eh,
saber o tener más o menos, alcanzar a discernir que algo está pasando. No, saber lo que están pensando. Mi Qué madre alto. espiritual tuvo una experiencia así. Dice que fue un lugar y Dios le mostró los pensamientos de la gente. Y es un nivel que uno puede llegar. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hizo, lo hizo como hombre, no como Dios. Sí. Entonces Jesús puso el ejemplo para que nosotros llegáramos ahí. Y es un nivel muy tremendo. Creo yo, la verdad les digo esto con toda sinceridad, cuando empecé como pastor en la iglesia, mi nivel de discernimiento era muy bajo. Yo a todo mundo quería abrazar y yo a todo mundo miraba a la gente con ojos de amor, pero cuando fui madurando, creciendo, empecé a ver que no toda la gente es buena y uno tiene que aprender a discernir a cada Eso. persona. Las situaciones, cuando quieren hacerte mal, cuando están diciendo algo para engañarte, para llevarte a hacer cosas o que digas cosas que no están bien. Sí. Uno tiene que tener discernimiento y el manto porta un nivel de discernimiento. Wow. Cuando una persona entra bajo el manto, automáticamente puede fluir en ese discernimiento. Qué beneficio tan, No, es algo tan poderoso sobrenatural. Wow. Ya, Es son bien- cosas que están en el manto. El problema es que hay mucha gente que quiere estar bajo el manto, pero no quiere los beneficios del manto. Sí. Yo siempre que oro, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, no sé si me has oído que cuando presentamos nuevos hijos, que los beneficios del manto vengan Sí. sobre la persona. Porque no se trata solamente de estar bajo un manto, se trata de agarrar lo que hay en ese manto. Sí. Entonces, hay discernimiento. Todo lo que se está perdiendo las personas que no pueden entrar en eso, Sí, que sí, sí, dentro sí. de un manto. ¿Qué sería otro beneficio que hay también dentro del manto? Bueno, otro de los beneficios sería la visión del hombre de Dios. Recuerda, Wow. Elías puso su manto sobre su rostro y en el rostro tenemos los ojos. Sí. Los ojos representan la visión. Entonces, cada hombre que porta un manto tiene una visión. Claro, hay una visión personal, una visión corporal. Todo mundo debe de tener una visión personal, pero no todo mundo tiene una visión corporal. No todo el mundo tiene una visión para una iglesia o para una organización. Entonces, la visión está en ese manto. Cuando una Wow. persona entra bajo cobertura, tiene que aprovecharse de la visión del hombre de Dios. O sea, es una estrategia para ganar almas, para impactar. O sea, uno tiene que entrar y agarrar la visión del hombre de Dios. No es que van a tener su propia visión, sino es la visión del hombre de Dios que ya Sí. carga en el manto, Pueden ¿verdad? tener su propia visión en el área familiar, en el área económica, en el área aún ministerial. Pero ya cuando hablamos de una iglesia, visión a nivel iglesia, tienen que tomar la visión del hombre de Dios. Esto es importante. Hay pocas visiones, hay muy pocas, pero cuando es una visión real que viene del cielo, que viene de Dios, la visión, bueno, está en el manto. La visión de Elías estaba en su manto. Sí. Eh, y es algo poderoso. Que se recibe Sí. dentro de la visión. Qué tremendo, qué poderosos puntos de adquirir la visión, Sí. los beneficios del manto. ¿Qué sería otro beneficio? Bueno, otro de los beneficios es el liderazgo. Eh, Fíjate que en el rostro también está la barba. Sí. Y él se cubrió el rostro. La barba. La barba es lo que está más pegado a la cabeza y la barba representa siempre el liderazgo, porque es lo que está cerca de la cabeza, es lo que protege de alguna forma la cabeza. Entonces, representa el liderazgo. Eh, cada hombre que tiene un manto tiene un nivel de liderazgo. Y el nivel de liderazgo lo vemos con su gente, lo vemos con sus hijos, con sus pastores, con sus apóstoles, con sus profetas. En una iglesia, cuando uno llega, uno mira el nivel de liderazgo. Yo creo que la gente o los líderes reflejan el nivel de liderazgo del hombre de Dios. Por ejemplo, una iglesia que siempre empiezan tarde, que hay un desorden. Bueno, hay liderazgo, pero tú miras el nivel que está ese liderazgo. Sí. Pero tú llegas a iglesias donde todo está ordenado, donde hay un orden, hay una forma de hacer las cosas. Bueno, tú sabes que ese hombre carga un liderazgo fuerte y lo ha impartido sobre sus líderes, sobre sus hijos. Sí. Y ahora los hijos también tienen liderazgo. ¿Por qué? Porque están bajo ese manto.
Entonces, esto es poderoso. Todo esto está en el manto, la identidad Sí, del hombre de Dios, la autoridad, la revelación, el discernimiento, la visión y el y liderazgo el del hombre de liderazgo Dios. Eso está en el manto. Fíjate qué tremendo que Elías sale de la cueva, se pone el manto en el rostro. Entonces, de un lado del manto, absorbe todo lo de Elías. Pero del otro lado, ¿quién estaba fuera de la cueva? Dios. Dios. Sí. Entonces, del otro lado, carga a una parte de Dios. O sea, carga algo espiritual. Wow. Carga ciertas cosas que Dios imparte en el manto del hombre de Dios. Porque el manto no era de Dios, era de Elías. Sí, Y correcto. absorbió lo de Elías, pero también absorbió ciertas cosas de De Dios. Dios. Por ejemplo, una de ellas es la presencia de Dios. Wow. O sea, si Dios está en un lugar, su presencia está ahí. Y cada manto tiene un nivel de presencia. Cada manto tiene un nivel de presencia. Cuando un hombre de Dios se para en el altar, ese hombre de Dios carga un nivel de presencia. Y hay de niveles a niveles. O sea, hay hombres que tienen un nivel de presencia muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Creo que el nivel de presencia depende en hasta dónde ha llegado ese hombre en su intimidad. O sea, lo que el hombre de Dios ha alcanzado en su intimidad, a solas con Dios, es lo que porta el manto. En ese caso, pues bueno, Elías conocía a Dios, era un hombre de Dios. Eh, y ese manto pues cargaba presencia de Dios, no de Elías, presencia de Dios. Presencia. Sí. Eso es lo que quería, le iba a preguntar, de que en qué, como hay de presencias a presencias que cargan los hombres de Dios, en qué dependía todo eso, pero como lo dijo, depende en la búsqueda que tenga cada hombre de Dios, en Sí, intimidad con Dios. De ahí depende lo que va adquiriendo del manto, ¿no? sí. En crecimiento, en que sea más fuerte el nivel. Sí, hay mucha gente que se confunde con esto y dice, no, Jesús pagó el precio y todos Sí, tenemos acceso. Claro, Jesús pagó el precio por su sangre, ahora tenemos acceso a ese lugar santísimo, como dice la sí, Biblia, ¿no? Ahí se abrió la puerta para que entráramos, pero en ese lugar hay niveles y todo cristiano puede entrar por medio de la sangre de Cristo. Entrar, pero para ir más profundo, no todos van más profundo. no, sí, Isaías habló de esto, bueno, todos los profetas hablaron de esto. Uno de los profetas lo pone como el río. ¿Recuerdas? El río sí, que salía debajo del templo. Y había un personaje que lo llama al profeta y lo lleva a lo profundo del río. Y está hablando de la presencia de Dios. sí, Y en la presencia de Dios hay profundidades. Entre más profundo tú vayas en Dios, bueno, tienes un nivel más profundo. Lo que tú has vivido en lo secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Entonces, cada manto tiene un nivel de presencia. Claro que sí. Hay mantos pesados, o eso es. sea, profundos, que han entrado a un nivel de presencia muy, muy, muy profundo. Wow, qué tremendo. Eh, ¿Qué sería el punto 2 del lado de Dios que absorbió el lado de Dios? Uno es la presencia de Dios. El número 2, Bueno, el número 2 es el poder de Dios. wow, Uno, presencia y dos, poder, poder, que son dos cosas completamente diferentes. Hay gente que no entiende esto que lo piensa que es lo mismo. porque piensan que es lo mismo, la presencia, el poder. O sea, no, la presencia es una cosa, el poder es otra cosa completamente diferente. Hay gente que está en la presencia, pero no es sanada, porque la presencia de Dios no sana. Wow, eso es algo muy Esto es importante. algo muy importante y va a haber gente que me va a criticar, pero la presencia de Dios no sana. Dios tiene algo que se llama el poder, su poder, y el poder de Dios sana. El poder de Dios puede hacer cualquier cosa, cosas que nosotros ni nos imaginamos. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, no tiene límites, pero su presencia es la que cambia el corazón del hombre, es la que nos hace que cambiemos de pensar, que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, es esa presencia. Y también el poder no cambia a nadie.
La presencia no sana, la presencia no libera, la presencia no hace milagros. Eso lo hace el poder, pero el poder no cambia a nadie. Porque eso lo hace la presencia. Eso lo hace la presencia. Por ejemplo, tú miras la gente que andaba atrás de Jesús, recibieron poder, pero no presencia. Wow. ¿Por qué? Porque no cambiaron. Sí, cierto. ¿Recuerdas? Sí. Que multitudes lo seguían, recibían milagros, sanidades, liberaciones. Dice la Biblia que se aventaban, la gente tocaba a Jesús, eran sanados, estaban recibiendo el poder. Aún aquella mujer que recibió, dijo Jesús, poder ha salido de mí. Sí. O sea, recibieron poder, pero no Pero presencia. no la presencia. Porque si hubieran recibido presencia, todos hubieran cambiado. Sí, cierto. Qué tremendo eso. Yeah. Y es algo importante de entenderlo, porque Sí. si no, uno no lo puede entender. Sí. Piensa que es que va a ser lo mismo, por cómo que la presencia no. Sí. Son puntos muy Muy, importantes muy de importantes. tener en claro. Sí. De ese lado absorbe la presencia de Dios todo manto que carga un hombre de Dios o todo hombre de Dios que carga un manto tiene presencia, nivel de poder y número 3 tiene palabra de Dios, Palabra. ¿sí? Que es diferente a la revelación. La palabra de Dios y la revelación de la palabra de Dios es diferente. Creo que la revelación de la palabra es una cosa y la palabra en sí es otra cosa. Y también hay un nivel de palabra. También hay un nivel de palabra. Yo recuerdo que, y fíjate, los niveles tú los puedes subir cuando te juntas con alguien que tiene un nivel más alto que el tuyo. Eso es en sí el beneficio de estar bajo un manto, de que todos mis niveles van a subir. Por eso estoy entrando bajo un manto. Sí. Para que me entrenen, para que me equipen, para que sepan cómo hacer las cosas, para que me enseñen cómo hacer las cosas. Entonces, un hombre de Dios que predica tremendo, oró por mí y me dijo, desde ahora tu nivel de prédica sube. Y yo literalmente, desde que el día que él oró, yo he predicado diferente. ¿Por qué? Porque me subió a otro nivel en la prédica. Si tú miras mis videos de hace unos 3 años atrás, 2 años atrás, mi prédica era diferente. Pero este hombre vino, oró por mí, mi prédica cambió. ¿Por qué? Porque me subió a otro nivel en palabra. La palabra que cargo es diferente ahora. Entonces hay niveles de palabra y sí, la palabra también está dentro de ese manto. Es algo sobrenatural. Y ahora como subió, como es diferente a otro nivel más alto, están dentro del manto, son los que están dentro del manto reciben ese beneficio, fluyen en ese nivel también. Sí, o sea, por eso el beneficio de estar dentro del manto del hombre de Dios. Es un beneficio tremendo tener una cobertura, tener un manto, porque todo manto carga identidad, autoridad, discernimiento, revelación, visión y liderazgo del hombre de Dios, pero también carga presencia, poder y palabra de parte de Dios. Entonces es algo divino también. Sí. O sea, no solamente es algo del hombre, sino que es algo de Dios. Es el manto del hombre, pero es impartido por Dios. Estamos viendo los dos, porque es del lado de Elías, que estaba él, su rostro cubriéndose, y del otro lado de Dios. Podemos ver las dos juntas, por eso es de los dos lados. Sí, del lado de Elías estaba pegado a su rostro, del lado de Dios no. O sea, por eso nomás absorbe su poder, su presencia y su palabra, porque le habló. Wow. Ya. Pero todo manto carga eso. Lo tremendo es esto, y aquí lo vamos a dejar porque tengo que enseñar. Hoy fue un día literalmente bien largo. Estamos haciendo la escuela de ministerios. De nuevo, lo vamos a hacer en línea, todo en línea. Va a ser algo sobrenatural para los hijos de las naciones que también puedan aprovecharse de eso. Sí. Pero fue un día larguísimo. Ahorita a las 8:30 tengo que enseñar, faltan 11 minutos. Sí. Pero lo tremendo es esto está poderoso. Y lo voy a dejar aquí porque la siguiente semana vamos a continuar con esto. Qué tremendo que ese manto había estado con Dios. Pero Dios le habla y le dice, ve y unge a Eliseo. Y Elías va
encuentra a Eliseo trabajando, porque el manto siempre viene sobre la gente trabajadora. No busca gente que esté pasiva. Dios anda buscando gente trabajadora para que entren bajo un manto que los pueda equipar en lo espiritual. Entonces llega Elías y no le dice nada, ni lo saluda, es más. No le dice, oye Eliseo, ¿cómo estás? ¿O qué andas haciendo? Llega, ¡fum! Y le pone el manto encima. Fíjate, encima, no se lo aventó en un lado, no, encima, o sea, lo cubrió con su manto. Esto es algo de que es algo simbólico de que el manto de Elías estaba sobre él. O sea, él entró. En ese día fue algo que se hizo en lo natural. Eliseo entró bajo un manto, literalmente hablando, sí. Pero en el ámbito espiritual, en ese momento, Eliseo entró bajo el manto espiritual de Elías. Por eso cuando pasamos a la gente en los servicios y oramos por ellos, yo siempre digo, extiendo el manto que me has dado, Señor, sobre ellos. Que ellos entren bajo cobertura espiritual. Wow. Entonces, eso fue lo que pasó con Eliseo. Entró bajo la cobertura de Elías. Pero fíjense qué tremendo. Esto está, Fíjense qué tremendo. Entra bajo la cobertura, le da el manto, lo pone encima de él y Elías se va. Lean la historia, esto está sobrenatural. Como que si no le había puesto interés. No le puso interés, o sea, le puso el manto y se fue caminando. En otras palabras, quédate con el manto. Pero ese manto estaba ungido. Ese manto traía la identidad, la autoridad, el discernimiento, la palabra, la unción, el poder. Ese manto lo tenía todo. Sí. Del hombre del momento, el hombre más usado del momento. O sea, el hombre que había avergonzado a los profetas de Baal. Era el hombre del momento. O sea, ese manto lo tenía todo. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Eliseo agarra el manto y va y se lo regresa. Se lo volvió a regresar. Sí. A Elías. ¿Por qué digo esto? Porque después vemos a Elías otra vez con el manto, golpeando las aguas. Las aguas se separan, pasan, el carro de fuego los separa, viene el torbellino, se lo lleva y cae el manto. Entonces, una vez más, vemos a Elías con su manto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Eliseo se lo regresó? Wow. ¿Sabes por qué? Porque el manto estaba bloqueado. Wow. Tenía llave. O sea, para desbloquear estos beneficios, el que entra bajo el manto tiene que hacer ciertas cosas. Y les voy a adelantar una. No nada más es entrar bajo el manto. Sí. Les voy a adelantar una y aquí los dejo. Una de ellas es el servicio al manto. Servir al manto. Fíjate cómo Eliseo va a la casa de sus padres, se despide y sigue a Elías y lo empieza a servir. Literalmente se convierte en su hijo espiritual, se convierte en un discípulo y empieza a seguirlo. Sí. En todo ese tiempo que anduvo con Elías, Eliseo estuvo aprendiendo a desbloquear el manto. Wow. Si Elías le puso su manto, pero Elías sabía que no iba a hacer nada con el manto. Imagínate, si el manto estuviera desbloqueado, Eliseo lo agarra y se convierte ahora en el hombre del momento. Sí, cierto. O sea, Eliseo lo agarra y empieza a hacer milagros, empieza a abrir las aguas, empieza a hacer que fuego caiga del cielo, empieza a hacer lo mismo que Elías hacía, pero no, el manto estaba bloqueado. Por eso tuvo que seguir a Elías. En otras palabras, le regresó el manto y le dijo, bueno, pues ahora estoy bajo tu cobertura, pero estoy bajo tu manto, pero yo necesito que me enseñes a operar en el manto. Wow. Haga de cuenta que es como que si a una persona le regalan un carro que nunca había manejado, le regalan un Mercedes-Benz. Sí. Eso dice, pero pues
¿cómo lo uso? Sí. Ahora O no enséñame. le dan la llave. Y sí, no le dan la llave. Wow, Literalmente así. Te dieron un carro, pero no tienes la llave. O sea, para Sí. usarlo necesitas la llave. Sí. Igual, el manto, para usarlo necesitas la llave. ¿Por qué? Porque los mantos de los hombres de Dios están bloqueados. O sea, pueden cubrir a alguien, proteger a alguien, pero si tú quieres fluir en lo que hay en el manto, Hay que hacer, hay que hacer ciertas cosas. Sí. La siguiente semana o el siguiente podcast voy a hablar de esto. ¿Cómo desbloqueo el cómo manto? desbloquear el manto. Cómo desbloquear el manto del hombre de Dios. Y esto va a estar tremendo. Todos aquellos que están bajo un manto, bajo una cobertura, operan o quieren operar en la unción del hombre de Dios o en la unción del manto. Bueno, bien sencillo. Les voy a enseñar a desbloquear ese manto. Y no va a ser fácil. Hay ciertas cosas que Elías le enseñó a Eliseo. Hay ciertas cosas que Eliseo tuvo que hacer para tener y operar en esa unción que operaba Elías. Es tremendo. Yo creo que hemos aprendido bastante, así que esto es como continuaremos con más ahora cómo desbloquear el manto, eso va a estar tremendísimo, no se lo pueden perder, tienen que estar al tanto, compartan esta enseñanza, este podcast está bien tremendísimo, la importancia de estar bajo un manto de un hombre de Dios, así que esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Bendigo la vida de todos los hijos, todos aquellos que están bajo el manto que Dios nos ha dado, todos los que están entrando. Hay nuevos pastores que se están añadiendo. Acaba de entrar un hijo de Argentina. De Argentina. Un apóstol de Argentina. Le mando saludos a mi hijo de Argentina. Todos los que están entrando bajo el manto, bajo la paternidad, los bendigo. Gracias por tomarnos en cuenta. Estamos haciendo lo mejor que podemos para tratar de impartirles y enseñarles todo lo que el Padre nos ha dado. Así es que ayúdanos a compartir este podcast si ha sido de bendición. Compártelo, envíalo a alguien para que también las personas sean bendecidas. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos en el próximo podcast. Blessings.